continuación tendremos la participación del doctor Sergio López Ayón, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tiene un diplomado por la Universidad de París de estudios de profundidad en Sociología del Derecho en las Relaciones Sociales, además de contar con 2 doctorados, el primero por la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París, donde cursó la especialidad de Sociología del Derecho, y un segundo doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Su experiencia laboral en la administración pública en los 2 últimos cargos fue el de ser coordinador general de proyectos especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en los años 2001-2003 y fungió como asesor del Procurador Federal del Consumidor en ese último año. Actualmente el doctor Sergio López Ayón, nuestro especialista invitado, es secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económica, prestigiado centro que conocemos como CIDE. Adelante, doctor. Muchas gracias y buenos días tengan todos ustedes. En primer lugar, agradecer la invitación del Gobierno del Distrito Federal, particular de la doctora Bonifaz, para reflexionar juntos esta mañana sobre el rediseño de las comisiones de derechos humanos. No solo agradezco, sino celebro que haya tenido esta iniciativa, porque me parece que nos permite poner el foco de atención sobre un problema muy serio que va, me parece, mucho más allá de las comisiones y que tiene que ver con la primera idea que quiero proponerles, en el sentido de que las reformas constitucionales que hemos tenido a lo largo de los última década, pero en particularmente los últimos 3 años, significan las reformas constitucionales más profundas y con mayor impacto que hayamos tenido desde 1917. La Constitución mexicana siempre ha sido reformada, si contabilizamos llevamos más de 500 reformas, se han acumulado en las últimas 3 décadas y habíamos supuesto que con la llegada de la transición política la Constitución se iba a estabilizar. Nos equivocamos, es decir, casi una quinta parte de las reformas constitucionales se dan entre 2000 y 2011 y de estas, reitero, algunas de las más importantes se dan en los últimos años. Hago un recuento muy breve. Tuvimos reformas que afectan el sistema de rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, presupuesto con base en resultados, fiscalización superior. Tuvimos la reforma en materia penal, muy debatida, pero muy importante. La reforma en materia de acciones colectivas. Se introducen nuevos derechos en la Constitución, del derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales, a la alimentación, se amplía el derecho a la educación. Se reforma el amparo, voy a volver sobre esto, pero esta es una de las reformas centrales de los últimos años. Y la cereza del pastel es la reforma al artículo primero y los demás artículos a los que ya han hecho referencia, que modifica el sistema constitucional. Avanza una idea polémica, pero de eso se trata. Técnicamente tenemos una nueva Constitución. La Constitución no es la misma después de la reforma del artículo primero y los demás, más todas las demás. Es decir, aquí lo que estoy diciendo es que son la suma de las reformas, cada una tiene una lógica y una racionalidad específica, pero cuando las vemos juntas y cuando tratamos de reentender a la Constitución en su conjunto, sostengo yo que técnicamente estamos ante una nueva Constitución. El argumento es sencillo. Hoy la legitimación del Estado se encuentra en la vigencia de los derechos humanos o los derechos fundamentales propiamente y sobre todo la orientación y el criterio para el diseño, para la implementación y para la evaluación de todas las políticas públicas tiene que estar orientada por la protección, la vigencia de los derechos fundamentales. Este cambio, que a primera luz parece un cambio evidentemente en el sentido correcto, y así lo creo, reitero, cuando lo vemos junto con los demás, nos genera un serio problema de articulación, o mejor debería decir, de desarticulación de la Constitución y del sistema constitucional en su conjunto. Y uno de los elementos en los que esto se puede demostrar es cuando revisamos justamente
cuál es el papel de las comisiones de derechos humanos bajo o a la luz de los nuevos cambios, no nada más del 102, sino del conjunto de ellos. Permítanme argumentarlo rápidamente y para no equivocarme, déjenme leerles 2 o 3 párrafos de diferentes artículos constitucionales. Empiezo por el más importante, el artículo primero, cuyo nuevo párrafo cuarto dice: todas las autoridades, y subrayo, todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, subrayo la palabra, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios. Estos principios son muy importantes, pero no es objeto de esta conversación. En consecuencia, sigue el artículo primero, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezcan las leyes. Continúo leyendo la Constitución, artículo 103, párrafo 1, el amparo. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Es decir, el amparo es el mecanismo, y los tribunales federales a través de ellos, a través del cual vamos a reparar, vamos a sancionar las violaciones a los derechos humanos. Es el mecanismo constitucional por excelencia para hacerlo. Recuerden ustedes que previamente estas reformas se referían a las garantías, es decir, pero ya están introduciendo el concepto de derechos humanos y en consecuencia el concepto mismo que incorpora además toda la doctrina y toda la interpretación internacional sobre esto. Finalmente vamos al 102, párrafo B, donde establece la obligación para el Congreso Federal y las legislaturas de los estados de establecer organismos de protección de los derechos humanos, los que conocerán las quejas en contra de actos o omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad.